Felipe Rodríguez. Para contarles de Felipe, Felipe es parte del equipo de maestros de discipulado de la iglesia, así que ustedes lo van a ver ahí en algún discipulado y también nos ayuda en dirección acá de servicios, así que hoy decidimos compartir este tema con ustedes y sabemos que va a ser un tema de edificación para nuestras vidas, porque el Señor ha estado hablando a la iglesia un momento. Yo ahora sí. Ha estado hablando a la iglesia. El Señor quiere seguir confortando nuestro corazón y desafiándonos también a acercarnos más a Él. Ahora, antes de eso, quiero hacer una mención del tema de las reservas. A veces cuando reservamos y no recibimos el correo o no recibimos alguna confirmación, nos desesperamos. Pero les quiero contar que es suficiente con que el mensaje diga su reserva ha sido realizada satisfactoriamente y le va a dar un numerito. Con ese numerito usted puede apuntarlo o puede tomarle una foto y usted puede hacerse presente acá. Usted va a estar anotado en lista y va a poder entrar sin problemas. Eso es en caso de que no le llegue el correo o en caso de que no le llegue el QR. Simplificamos de esta forma el proceso y usted no tiene que estar viendo si reservó, si no reservó y no vuelve a reservar. Guarde ese numerito que le da la plataforma y entonces ya se puede venir presencialmente y disfrutar con nosotros de este tiempo acá. Bien, ¿les parece si oramos para empezar entonces este tiempo? Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú has estado con nosotros, has estado guardándonos en medio de la iglesia, nos has bendecido. Qué privilegio hoy es encontrarnos acá de forma presencial, como tu cuerpo, como la iglesia que somos, donde te podemos adorar, donde podemos disfrutar de la comunión contigo, Señor, y de la comunión con otros. Hoy te pedimos que abras nuestros sentidos espirituales, que abras nuestro corazón para escuchar lo que tú nos quieres dar, para escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor. Oramos por las personas que están acá hoy de forma presencial, pero también por todas las personas que están conectadas con nuestro ministerio, que son muchísimas, por todos los medios virtuales. Te pedimos que ahí donde estén, Señor, tú hables a sus vidas, tú les toques y ellos puedan recibir de ti lo que tú has preparado hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, acercándonos a Dios. Entonces este es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Hace un mes y medio compartíamos un tema que se llamaba Es mejor un día que tenía que ver un poco con esto. Y hablábamos acerca de la importancia de que nosotros como hijos de Dios valoremos a Dios primero como persona, porque Él es una persona, y después que valoráramos el regalo que Él nos da a nosotros de su presencia, porque es un regalo. Y cuando nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, entonces empezamos a disfrutar de una serie de cosas que cuando nosotros conocemos qué son, sabemos que solo provienen de Él y que no las vamos a encontrar en ningún otro lugar. Solo en su presencia encontramos paz, solo en su presencia podemos encontrar refugio, tranquilidad de tantas cosas que estamos viviendo hoy, porque hoy la sociedad y nuestra realidad nos hace estar más tensos. ¿Quiénes han estado un poco más tensos en estos días? Más preocupados, más estresados. Pero la Biblia también me dice y me enseña que en la presencia de Dios puede hallar descanso, por ejemplo. Entonces cuando como hijos de Dios hacemos de estas verdades una realidad en nuestro interior, empezamos entonces a disfrutar de todo lo que Él ha preparado para nosotros, y eso es maravilloso. Una vez que nosotros hemos disfrutado de este regalo, no lo queremos soltar, no queremos salir de ahí. Y entonces hoy vamos a estar hablando un poco más de eso. Y bueno, Felipe y yo hemos estado conversando en esta semana sobre eso, así que yo estoy seguro que Dios nos va a hablar. Le invito a que disponga su corazón y entonces, ahora sí, le doy el pase a Felipe para que siga con la siguiente parte de la enseñanza. Le damos un fuerte aplauso. Déselo al Señor, sí, déselo al Señor más fuerte, es para el Señor.
de estar entre nosotros, de mostrarnos su presencia, me llama poderosamente la atención y recuerdo cómo uno de esos esfuerzos que hizo o esas iniciativas que tuvo Dios fue tener una habitación con el hombre. Y para eso quería ver si mis amigos de producción tenían por ahí listo una ilustración para que ustedes se empiecen a hacer una idea de esa iniciativa y cómo vemos en Dios. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla, no sé si tiene suficiente resolución, pero ahí ustedes ven una tienda que en el Antiguo Testamento se le llamaba tabernáculo, y fue para que, bueno, Dios le dio instrucciones a Moisés específicamente. Devolvámonos un momentito. En esa ilustración me gusta porque se ve la calidez de la presencia de Dios en ese color. Y vean ustedes cómo está rodeado de otras tienditas. Me impacta esa imagen y la escogí entre varias porque me ilustra cómo primero Dios se manifiesta de una manera sencilla, y quiere estar rodeado, quiere hacer habitación con su pueblo. En ese momento Él se reveló a través del pueblo de Israel. Vean ustedes las tienditas, ellos tenían instrucciones de agruparse por tribus, las 12 tribus tenían un espacio específico, pero ahí estaba Él, y me gusta esa imagen porque se ve la sencillez. ¿Pueden ustedes pensar en lo grandioso que es Dios? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y aún así decidió tener una habitación tan sencilla en medio de su pueblo, en medio de una tiendita en telas. No fue nada ostentoso, sino que Él ahí nos está demostrando. Y es paradójico, Dios tan grande, y sin embargo nos está mostrando su humildad, su sencillez. Podemos ver en la siguiente ilustración, si los compañeros nos ayudan. Eso es como un vistazo un poquito más cerca de 3 partes que tenía esa tiendita, ¿verdad? La parte del atrio donde se podían ofrecer los sacrificios, donde estaban los sacerdotes y se hacían las ofrendas para expiar, digámoslo así, o depositar en aquel animalito el pecado del pueblo, y para eso habían unos levitas, ¿verdad? Y la parte que estaba cubierta se dividía en 2 aposentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Confieso que, bueno, para dar un estudio del tabernáculo se ocupan a veces meses, son demasiados los elementos y los simbolismos que hay ahí implícitos. Pero lo que quisiéramos hoy recalcar son esas 3 partes, esos 3 elementos que hay en el camino, en ese modelo que Dios nos quería mostrar para tener comunión con Él. En el lugar santo se podía tener la luz del candelabro, y habían unos panes. Y en el lugar más al fondo estaba el lugar santísimo, donde podía tener acceso el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y por qué queríamos empezar con estas ilustraciones? Porque me sorprende, pastor, que a pesar de todo ese esfuerzo, esa iniciativa de Dios por estar en medio de su pueblo, no toda la gente tiene la misma reacción a su presencia. Y ahora estábamos disfrutando de su presencia. Y para usted y para mí es tan familiar, es tan acogedor, tan deseable estar en su presencia. Pero me asombra el hecho de que inclusive en la Biblia, en la Escritura, vemos diferentes tipos de reacción. Por ejemplo, ahí si me ayudan con uno de los versículos, uno que ilustra en Génesis 3:8, si me ayudan por ahí para que los hermanos también los podamos ir siguiendo. Ahí lo tenemos. Me parece que este es Santiago. Quisiera usar Génesis 3:8, si son tan amables.
Miren, ahí nos vamos a ubicar en el momento, casi en una de las primeras referencias bíblicas en las que Dios tiene un acercamiento hacia el hombre y dice ahí: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer corrieron a recibirle de alegría. No, perdón, creo que leí mal. Dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Wow. Veamos el siguiente versículo que está en Éxodo 20:18, por favor. Vean ustedes qué paradójico, ¿no? Dios, desde, como lo venía enseñando el pastor, haciendo esa iniciativa, ese querer estar con su pueblo, querer estar con el primer ser humano, con esa pareja. Ahora vamos a Éxodo, por favor, 20:18. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, porque les cuento, Dios tiene diferentes formas de manifestarse, ¿cierto? A veces lo hace de manera individual, como lo vimos al principio, se acerca al hombre, a la primer pareja, pero aquí dice: todo el pueblo observaba, es decir, también Él se manifiesta en un conglomerado de personas. Observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo celebraron, hicieron culto. Temblaron y se pusieron de lejos. Temblaron y se pusieron de lejos. Qué reacción, Luego, en un versiculito más adelante, dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, hagamos un trato. Moisés, hagamos un trato. Mejor, tú hablas con Dios, bueno, parafraseándolo, pero el versículo dice: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, ¿ok? Pero no hable Dios con nosotros, no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Por qué era que ellos esperaban esa reacción? ¿Por qué es que ellos creían que iban a morir? Bueno, ahí algo andaba pasando en la relación de ese pueblo con Dios. Y lo que me llama acá la atención, pastor, es que unos reaccionan con vergüenza, unos reaccionan con miedo, y otros a veces necesitan un intermediario, porque se siente que no son dignos o porque se siente que no están a la altura de ese momento con Dios. ¿Ha visto usted personas, hermanos, han visto usted personas como estas que se acercan donde usted y le dicen: mire, la verdad, usted que está cerca de Dios, pídale a Dios por mí, y se quedan de lejitos? O dicen: no, yo no voy a esa celebración porque me da miedo, ahí pasan cosas que no entiendo. ¿La vergüenza o sentido de culpa te hace esconderte de Dios? Pregunto, no es necesario que me levanten la mano. ¿O sientes que no eres digno de buscarle? ¿O de que Él te hable a ti particularmente y buscas intermediarios? Esto de los intermediarios no lo podemos atribuir solo a un grupo religioso, ¿verdad? Que ustedes saben, que no voy a mencionar acá, que no le oran directamente a Dios, sino que hay diferentes santos o representantes, ¿verdad? Dependiendo de mi necesidad, yo busco uno u otro. No, también nos pasa a nosotros, que dependiendo de la situación buscamos un intermediario. Escuché hace unos días un comentario de Derek Prince, y hago referencia a es un ministro de Dios muy reconocido a nivel mundial. Sus libros y sus enseñanzas son de referencia en el campo de la guerra espiritual, de la sanidad, etcétera. Hace seminarios para líderes desde hace tiempo.
Y lo que él dijo me llamó la atención, pues él decía, todos los creyentes sabemos y estaremos de acuerdo que Jesús es el camino. Yo creo que nadie lo pone en discusión. Jesús es el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. En ese momento que Jesús lo dijo, creo que es válido hacer como una referencia histórica, porque en el momento en que Jesús vivió, antes de que se empezara a contar, digamos desde su nacimiento, digamos el año 0, 40 o 45 años atrás, Roma había dejado de ser república y se había tornado en lo que se llama imperio. De manera que un imperio lo que hace es extenderse, abarca más población, abarca más territorio, y en esa dinámica Roma empezó a extender caminos, empezó a extender sus fronteras. Cuando eso ocurre, y no sé si por cierto les parece familiar ese dicho que dice todos los caminos van a Roma, o algunos le dicen al revés, de Roma salen todos los caminos. Pero bueno, la ilustración es la siguiente: cuando Jesús habla de que Él es el camino, quienes lo escuchaban valoraban muy particularmente y tenían muy clara la importancia del camino. Un camino en ese momento, bueno, digamos que ahora es como las redes sociales, como el internet, pero en ese momento el comercio, la civilización se movía a través de caminos. Esa era la importancia. Y pues conocemos de Roma como un imperio, y por cierto que la Biblia hace referencia a aquella visión de Nabucodonosor con aquellas 2 piernas de hierro, porque es cierto, un imperio es rígido, impone, pero no vamos a hablar de esa faceta, sino de los beneficios que vinieron por Roma, y una de esas era el comercio, la civilización, todo eso que usted conoce hoy día como la democracia, principios de democracia, de derecho. Todo eso fue posible y que hasta ahora ha llegado porque Roma lo sistematizó. Bueno, bien, el hecho es, para no ahondar en el punto, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, la gente que escuchaba eso sabía la importancia del camino. Ahora bien, todos sabemos y nos queda claro que un camino es para llevar de un sitio a otro. La pregunta es, si Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, Él se está poniendo como el camino. La pregunta es, ¿en qué punto estás tú? ¿En qué punto estoy yo en mi camino al Padre? En mi relación con el Padre. Es que lo damos tal vez como por automático, pero ¿en qué punto estoy en mi camino a la comunión con Dios? Por nuestra tradición o paradigmas, digamos la forma en que nos han educado, a veces traemos ciertas frases o conceptos, digamos muy particulares y los reflejamos en nuestras oraciones. Hay que ser sincero, a veces decimos, quiero estar en tu presencia, Señor, o decimos, muéstrame tu gloria. Wow, está bien, no es que vamos a eliminar esos vocabularios de nuestras oraciones, ni que vamos a desanimarlos porque usamos esas frases. Lo que quisiéramos es entender que a veces hay que desmontar esos conceptos y pensamos que a Dios hay que hablarle como de una forma muy complicada, como con frases muy elaboradas, muy complejas. Y veamos ustedes cómo en la ilustración del principio, algo que caracteriza a Dios es esa sencillez de manifestarse, como en una tienda. De manera que no está mal que usemos esas frases, pero entendamos, por ejemplo, cuando hay un texto en Hebreos, que no lo puse acá, pero creo que si la referencia no me falla, Hebreos 12:21, dice que hasta Moisés, cuando veía las cosas, estaba temblaba.
Claro, porque la presencia de Dios impone respeto, es majestuosa. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero para acercarnos a Dios, podemos hacerlo con toda sencillez, con toda libertad, como un padre, como un hijo se acerca a un padre. Me venía a la mente una situación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, usted está urgido de hablar con el pastor, con la pastora, con el pastor Alex, y te dicen, bueno, el pastor te puede atender tal día, puedes llamarlo? Y tú tomas el teléfono y dices, qué bien, ya llegó el día, voy a llamarlo. Y usted le dice, pastor Alex, deseo estar en su presencia. O pastora, necesito estar en su presencia. ¿Qué pensaría? Me puse yo a pensar, o pastor Alonso, necesito estar en su presencia. Cuando yo creo que lo más práctico, o el mismo pastor te diría, permíteme, ya te entendí. Lo que tú necesitas es un espacio en agenda. Lo que tú quieres es una cita, un espacio para hablar. Eso es lo que necesitas. Así de sencillo, no complicar las cosas para venir delante de la presencia de Dios. O porque a veces, quizá también por nuestra forma de que nos educaron o fuimos enseñados, quizá nuestras oraciones a veces son muy del alma, y les dicen oraciones almáticas, no asmáticas, almáticas. ¿Por qué? Porque cuando estamos empezando en este camino, resulta que nos afloran a nosotros oraciones tal vez muy, muy de los sentimientos, muy de las emociones, incluso hasta oraciones de la carne. Oraciones de la carne. Pensamos que estamos agradando a Dios y estamos orando con nuestro intelecto, con lo que me sale, con la reacción de ese momento. O tenemos una idea preconcebida de que si no tenemos una experiencia espiritual, sobrenatural, entonces es que, no, yo no sé lo que es la presencia de Dios. A mí nunca me ha pasado eso que yo veo que, mira que el hermano, como dicen, cayó en el gozo, o cayó al piso, o está llorando. Y les confieso, perdonen que hable también de mi experiencia particular, cuando en aquellos años 95, 96, que hubo un mover del Espíritu, era un refrigerio, era como un avivamiento. Recuerdo que muchos caían, ¿verdad? Y hasta se hacía fila y todo para ser ministrados, se hacían círculos, y yo estaba ahí. Y yo esperaba, ya vienen llegando. Todos caían de este lado, todos caían de este otro. Y yo estaba ahí como un poste, literalmente, como un árbol ahí. Nadie lo tumbaba. Y gracias a Dios que en retrospectiva, esto me ha ayudado para ilustrar el hecho de que no debe estar basado en experiencias nuestra relación con Dios. Hay algo que Dios valora, y es que vivamos por fe y no por vista. Quizá no has tenido una experiencia sobrenatural así impactante que contarle a los demás, pero ¿cómo poder saber? Y esto es un punto que el pastor va a tomar ahora en unos momentos. ¿Cómo poder saber que estaba en la presencia de Dios? Es que es importante desmontar esos conceptos de que solo por una experiencia sobrenatural estaba en la presencia de Dios. Aquí vamos a aprender que Dios privilegia mucho esa experiencia en lo secreto, que es por fe. A veces entramos en nuestro aposento, oramos y es silencio, como el que hay aquí ahorita, ¿verdad? Y ahí es donde Dios premia la fe. Tal vez no responde en el momento,
pero ahí está ejercitando tu fe, está ejercitando tu confianza, porque vas a ver los resultados. Porque la Escritura dice, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También en este camino que va en progreso, quizá a veces nuestras oraciones al principio son como de pedir solamente. Y recuerdo cuando en ese tiempo mi papá regresaba del trabajo, yo era un niño, y cuando yo oía que llegaba y estaba a la expectativa porque yo sabía que abría, lo recibía y tal vez traía una bolsita. Yo sabía que esa bolsita traía un quequito, o una galletita, un pancito y la fiesta, vamos a celebrar. Y me puse a pensar que a veces esa actitud de niño es agradable delante de Dios, y no pensemos que es interés. Yo voy a recibir a mi papá porque me trae algo, pero es que es algo natural en un niño ver que su papá es sinónimo de dádiva. Lo que estaba pasando en mi corazón era que yo estaba asociando que cuando mi papá llegaba iba a venir con una bendición, iba a venir con algo que dar. Y no está mal. A Dios le agrada eso, a Dios le encanta eso, saber que lo miremos a Él con expectativa, porque el que busca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, en ese camino, cuando ya uno va creciendo, a veces ya el papá no llegaba con una bolsita, pero igual estaba tu alegría de que regresaba, de que llegaba, su sola presencia. Así es con el Señor, de manera que no nos desanimemos. Podemos empezar con ese tipo de oraciones donde solamente estamos a la expectativa de que Dios nos dé, pero cuando vamos madurando y creciendo en ese camino, vamos dándonos cuenta que hay cosas más importantes incluso que nuestras propias peticiones. ¿Cuántos me van siguiendo, hermanos? Por lo menos una manita así. Gloria al Señor, gloria al Señor. Otro error es pensar que Dios es accesible solo a unos cuantos. Pero los que somos padres de familia y tenemos varios hijos, bueno, yo tengo el gozo de tener 2 niñas, y muchos de ustedes pueden tener 2, 4, 6, a como Dios los haya ungido en ese momento, ¿verdad? Usted como padre sabe que hay muchas reacciones de sus hijos con usted. Y usted ve, por ejemplo, que hay unos hijos que les encanta pasar con usted, se guindan de usted, como dicen, ¿verdad? Lo siguen a usted a donde usted va, están pendientes a dónde va a ir, a qué hora regresa, se quieren sentar con usted a comer, a hacer todo lo que usted haga, quieren estar ahí. Y hay otros que, hola papá, hola, ¿cómo estás? Adiós, te amo, ya vengo. Y es a ratitos, es intermitente. Pero tú como padre, ¿haces algún tipo de diferencia entre tus hijos? ¿Tú como padre amas más a uno o a otro? Yo sé que me van a decir que no. Así es el padre, así es el padre. Lo que ocurre es que Dios tiene más oportunidad de mostrarse a unos que pasan más tiempo con Él. Tiene más oportunidad de darse cuando alguien pasa más tiempo con Él. Y hay algo clave aquí: cuando tenemos la capacidad de esperar en su presencia. Y esto da para otro mensaje, pero lo mejor de Dios se experimenta cuando esperamos. Lo mejor de Dios se experimenta cuando esperamos. ¿Usted tiene algo ahí en espera? Pues créame que va a redundar en su propia bendición. Esa espera no va a quedarse sin respuesta.
esa espera, usted va a ver la respuesta de Dios para su vida. Yo sé que Dios está hablándole a personas en este momento. Han tenido que esperar, pero esa confianza, esa fe, Dios la va a recompensar. Amén. Vean la importancia de esperar, que hasta en nuestra vida secular, en nuestra vida natural, nos vemos obligados a esperar. Y debo confesar que tal vez no es una de mis fortalezas, no es una de mis virtudes. De hecho, tal vez para no extenderme mucho, pero una vez tuve una cita con un ortopedista y yo feliz porque me dieron cita a las 5 y yo iba ya, faltando 5 para las 5, yo ya estaba ahí. Y yo, genial, ya me van a llamar. Y 5:10, 5:15, ya me empecé a sentir incómodo. 5:20, mejor voy y hablo con la recepcionista y le digo, disculpe, el doctor ya sabrá que yo llegué. Sí, es que él está atendiendo ahí. Ok, gracias. Me vuelvo a sentar, 5:25, sí, vea, eran las 5:40. Yo ya había tenido ahí 45 minutos y ya llamé a mi esposa y le digo, mira, voy a dar 5 minutos. Si no me atienden, me voy. Y resulta que a los 5 minutos yo ya iba manejando en el carro y nada más llamando a mi esposa le dije, aquí voy para la casa. ¿Ya te atendieron? No, ni siquiera me abrieron, ni siquiera. Resulta que, hermanos, a veces tenemos que aprender y lo vemos hasta natural. Esperamos a un abogado, esperamos a un doctor, esperamos a un ingeniero, porque decimos, es que no podemos salir de aquí sin que me vea el doctor, no podemos salir de aquí sin que me vea el abogado y me resuelva este asunto. Pero cuando se trata del Señor, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar en su presencia? ¿O es que pensamos que a veces, mire, nos vienen pensamientos de incredulidad? Estaré perdiendo el tiempo yo aquí, es que yo ya dije lo que tenía que decir, ¿ahora qué? ¿Ahora qué espero? ¿Qué oigo? Bien, aterrizando otra vez, ¿dónde estamos? Jesús es el camino, sí, correcto. Pero desde el Antiguo Testamento que veíamos y Dios nos muestra ese modelo para entrar en la presencia en el tabernáculo, la podemos poner tal vez otra vez, la ilustracioncita donde se veían los aposentos internos. ¿A dónde estamos? Ahí la ven. ¿Dónde estás tú? ¿En la puerta? ¿Dónde estás? ¿En el lavacro? Tal vez dices, yo necesito estarme limpiando de mis pecados, y estás dando ofrendas y no sales de ese círculo de culpabilidad, o ya estás un poquito más adelante, estás en el lugar santo, gozando de sus beneficios, gozando de los servicios, ya te alimentas, comes del pan, o sea, te alimentas de su palabra, eres alumbrado por la luz que hay en el lugar santo, con el candelabro. Pero hay algo más y hay una invitación de Dios para ti. Es que sepas que puedes ir como persona a un lugar de intimidad, a un lugar donde solo Él y tú pueden estar juntos, y nada más va a llenar tu vida como estar con Él en esa presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba el propiciatorio, que vale la pena hablar de este. El propiciatorio, lo que significa en el lenguaje original del hebreo es un asiento de misericordia. Recuerdan que era el arca donde estaban guardados las tablas y la vara de Aarón y demás, pero habían 2 querubines
a los lados, y los querubines extendían sus alas y formaban una especie de asiento, como un trono. Los querubines estaban al lado, es como que en esta silla estén dos querubines, uno pasaba una ala para acá, el otro para acá, y formaban un asiento donde literalmente el Señor, donde Dios se presentaba una vez al año en presencia del sumo sacerdote. ¿Estamos ahí o no hemos llegado ahí? Esa es la pregunta que quisiéramos descifrar. Y bueno, algunos se preguntarán, pastor, ¿y cómo sé? Entonces, yo he tenido experiencias y todo, pero ¿cómo hago para saber que yo ya he estado en la presencia de Dios? Y eso es lo interesante para seguir aprendiendo. Los dejo con el pastor. Gracias, Felipe. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Estamos aprendiendo y Él nos está hablando en esta mañana. Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que comprender que cuando nosotros hemos estado en la presencia de Dios, pasa algo muy interesante, porque Dios nos sacia, llegamos a su presencia, estamos en esos tiempos de intimidad que decía Felipe, pasamos tiempo con Él. Él viene a nuestras vidas, nos sacia, pero también sigue habiendo en nosotros una sed y una hambre desesperada por estar buscándole continuamente. Entonces pasa un efecto bien interesante, porque sí, llegamos a ese lugar, el Señor nos habla, el Señor nos responde, encontramos en Él las respuestas que necesitamos muchas veces. A veces hay que esperar y Él nos llena y nos sentimos llenos, pero al mismo tiempo se desata en nuestra vida un hambre espiritual, una sed espiritual que no queremos salir de ahí. Así que eso es un distintivo que nos indica si nosotros hemos estado en la presencia de Dios o no, porque el que ha estado en la presencia de Dios no desea salir de ahí jamás, y volverá y se saciará y saldrá y seguirá sintiéndose hambriento, se seguirá sintiendo sediento, porque eso lo provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo quiero invitarle a usted hoy a que usted se asocie con personas así, se asocie con personas sedientas de la presencia de Dios, sedientas por buscarle, apasionados por Él, porque eso se contagia. Y cuando eso pasa en un grupo como este, ¿sabe que empieza a desatarse un avivamiento de gente sedienta, de gente que no ama más otra cosa que estar con Él, que estarle buscando, que estarle adorando? Ya no le da igual venir a la iglesia o no, ya no le da igual dejar la reservación ahí bloqueada y no venir, ya no le da igual venir y adorar o no. Esa persona sabe que no hay mejor lugar que estar en su presencia, y va a estar llegando permanentemente, porque sabe que ahí está todo lo que necesita, porque ese fue el diseño original que Dios hizo para nosotros, estar con Él. Por el contrario, cuando nos vamos alejando, cuando nos vamos enfriando, pasa exactamente lo contrario. Ya nos desganamos, ya no queremos venir, ya nos da igual, ya salimos de ese estado. Y Dios no quiere que estemos ahí. Dios quiere que estemos conectados con Él siempre. ¿Has visto personas que durante la pandemia se han desconectado? Se desconectaron de la iglesia, se desconectaron de venir, se desinteresaron. A veces lo llamamos en el vocabulario de nosotros, se enfriaron. Y eso no es lo que Dios desea. Dios desea que estemos conectados. Él desea que seamos gente apasionada por estar en su presencia. Otra evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas es que ahí encontramos propósito. Ahí se resuelven las preguntas que todo el mundo hoy tiene. ¿Por qué nací? ¿Para qué viene este mundo? Hay gente que uno se encuentra, ¿verdad? Y no tienen esas respuestas. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué fui creado? Yo no quería venir. Cuando tú estás en contacto con tu Creador y con su presencia, Él deposita en ti el propósito por el cual viniste a esta tierra. No viniste a esta tierra por casualidad. No viniste a esta tierra porque tu mamá y tu papá y tuvieron un encuentro nada más y saliste tú. No, estás aquí con un propósito, y ese propósito solo lo vas a encontrar estando en la voluntad de tu Padre. Solo ahí puedes encontrarlo. La presencia de Dios es un distintivo para ti, y ahí vas a encontrar lo que necesitas. Ese propósito de vida lo vas a encontrar ahí. Y todos estamos en un proceso, porque sabe,
Cuando nos encontramos con el Señor y empezamos a conocerle, y Él nos empieza a dar de su presencia, Él nos empieza a transformar. Y estamos en ese camino. Hay gente que cambia más rápido que otra. Hay personas que venían al Señor con un vicio y así aceptaron al Señor Jesús en su corazón y mañana dejaron el vicio. Así de radical. O dejaron una mala costumbre, o dejaron un pecado, una atadura, lo que fuera. Hay otros que no, que vamos en un proceso. Nos cuesta dejar ciertas cosas, pero mientras nosotros estemos buscando constantemente estar en su presencia, Él seguirá trabajando hasta que eso que estamos buscando, ese anhelo que tenemos, esa lucha que tenemos, sea vencida y Él nos va a dar la victoria, porque estamos constantemente buscando su presencia. ¿Sabe? Nosotros tenemos un distintivo como hijos de Dios y es su presencia. Lo que nos diferencia del resto de las personas no es lo lindo que cantamos, no es lo lindo que levantamos las manos, no. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Moisés, ahora que estamos hablando del tabernáculo, sabía que lo que diferenciaba al pueblo de Israel del resto de todas las naciones era que la presencia del Señor estaba en medio de ellos, y su presencia los guardó en el desierto. Su presencia les daba calor en la noche, los cubría del sol en el día, les daba alimento, porque ellos estaban en un proceso. ¿Se acuerdan que estaban en una transición? Habían salido de Egipto para ir ¿a dónde? A la tierra prometida, y fueron años de años que ellos estuvieron ahí, pero su presencia estuvo con ellos en todo momento. ¿Sabes? El distintivo que Dios te ha dado es su presencia. Debemos valorarlo, porque eso nos hace reaccionar diferente ante las situaciones de la vida. Dice la palabra en Isaías 26:3 que Él guarda en completa paz. Es que me encanta porque la Biblia no hay duda, Él guarda, no dice que pasa a medias, no dice que Él nos da un poquito de paz, no dice que Él nos da ahí apenas para pasarla, no, Él dice que Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos confiar? Porque hemos conocido al Señor y hemos estado en su presencia. Así que hay una causa y hay un efecto. Cuando pasamos tiempo con el Señor, como decía Felipe ahora, entonces empezamos a conocerle y Él empieza a darnos muestras de lo que Él es y de todo lo que nos puede dar. ¿Te has sentido angustiado? ¿Has tenido temor? Bueno, hoy te tengo esta promesa de la Biblia: Él puede guardar tu corazón en completa paz. Hay gente que está pasando hoy por situaciones de enfermedad, hay gente que está pasando hoy por situaciones muy complicadas y no encuentra paz en ningún lado. Bueno, Dios es ese lugar y es esa persona que te puede dar esa paz. Dios puede transformarnos también de debilidad a valentía. ¿Saben? Josué fue la persona que Dios elige para guiar al pueblo de Israel en la última fase antes de entrar a la tierra prometida. A pesar de que Moisés estuvo en todo el proyecto, Moisés no entra por un tema que después podemos tocar, pero entonces se le traspasa esa responsabilidad a Josué. Vea qué interesante la promesa que Dios trae a su vida. Vea lo que Dios le promete. Dios le promete que ningún enemigo va a ser capaz de enfrentarse a él. ¿Sabe por qué? Porque su presencia estaba con él. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Con qué has estado luchando? ¿Con qué has estado lidiando? ¿Qué es eso que tú sientes que no puedes vencer? Porque la misma presencia que acompañó a Josué en ese proceso es la misma presencia que está con nosotros hoy. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y estuvo con Moisés, estuvo con Josué, y hoy está contigo también para ayudarte a vencer esos enemigos, no importa del tamaño que lo veas. Pero eso es fe, y tenemos que creer que su presencia nos puede ayudar con eso. Vea lo que dice, lo que Dios le dice a Josué: durante todos los días de tu vida, y es que me impacta esto, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. En Josué se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había prometido. ¿A quiénes? ¿A los que estaban caminando con él hoy? No,
a sus antepasados, gente que recibió la promesa, que inclusive no la iba a ver. A través de Josué estaba entonces viéndose la promesa cumplida. Dios le está diciendo: no te voy a dejar, así como no nos va a dejar a nosotros. Estaré con ustedes, sean fuertes y valientes. ¿Sabe? La presencia del Señor está con nosotros en este lugar, y Él nos va a ayudar a atravesar cualquier cosa que estemos pasando. Llámese enfermedad, llámese problema familiar, llámese un gigante que creas que no puedes derrotar. Si su presencia está contigo, vas a ver la victoria. No porque lo estemos diciendo nosotros aquí hoy, no, es porque su palabra así lo enseña, y nosotros confiamos en lo que dice la palabra del Señor. Ahí está nuestro fundamento y ahí está nuestra fe. Así que no hay gigante que te pueda hacer frente. Ya casi voy cerrando. Dice Romanos 8:31: y si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios, voy a repetirlo otra vez, está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El Señor también le dice a Moisés en Éxodo 33:14: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Cuánto necesitamos ese descanso en la presencia de Dios? Después de estar tan preocupados, qué rico ir a ese lugar, adorar, estar con Él y recibir ahí esa paz, ese descanso. Si necesitas descanso, Él te lo puede dar. Jesús también dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, y sin mí ustedes no pueden producir fruto. Pero hay una condición: separados de Él no podemos hacer nada. Tenemos que estar unidos a Él, y es una decisión que nos toca a nosotros tomar hoy. Porque como explicaba Felipe ahora, hay un camino, hay un mediador, hay un diseño original. Eso está, pero la decisión nos corresponde a nosotros. Así es. Nos toca a nosotros decidir de qué lado vamos a estar. Nos toca a nosotros decidir si vamos a acudir a Dios o no. Dios es un caballero que respeta nuestra voluntad. Como hoy hemos visto expuesto, su palabra y su presencia están para nosotros. Pero entonces, ¿qué vas a decidir? Ya el equipo de adoración está pasando, así que le voy a invitar ahí a usted a cerrar sus ojos donde está y meditar. En esta semana meditaba en varias cosas, pero una de ellas es que Ciudad de Dios es una iglesia que ama la presencia de Dios. Y todos los que han pasado por este lugar, absolutamente todos, saben que aquí amamos adorar a Dios, amamos su presencia, amamos enseñar apasionadamente la verdad de la Biblia, porque estamos buscando constantemente encontrarnos con Él. Y la persona que ha participado acá sabe que así es, y así lo puede confirmar. Y con esta reflexión la asociaba yo al hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo a la par de su padre, pero él decide salir, el hijo menor, a disfrutar, a pasarla bien. Y resulta que estando lejos de su casa, él dice: ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Sus decisiones habían traído consecuencias nefastas para él, comiendo de lo que comían los cerdos, incluso pudiendo estar cerca de su casa, cerca de su padre. Y ahí se da cuenta de algo. Él se da cuenta que tenía que regresar. Y hoy quiero hablarle a las personas que han estado en Ciudad de Dios y se han alejado por una razón o por otra. Y quiero invitarte a regresar a casa. Regresa a casa. Esta es tu casa. Deja de andar buscando lejos respuestas donde no las vas a encontrar. Deja de andar buscando en otros lados lo que no vas a encontrar, porque lo que Dios
tiene para ti, lo puedes encontrar acá. Y si tal vez usted está en otro país hoy viéndonos, regrese a su casa, vuelva a su iglesia, y lo más importante, busque reconectarse con el Señor, porque Él quiere traer a su vida todas sus bendiciones y los beneficios de estar en su presencia. El Padre siempre va a recibirte con brazos de amor y está listo para recibirte. Así que hoy vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por la invitación que tú nos haces a regresar a casa. Gracias te damos por el regalo de tu presencia, en la cual podemos encontrar absolutamente todo lo que necesita nuestra alma. Si hemos estado lejos, si hemos estado fríos, si hemos estado apartados, hoy queremos tomar la decisión de volver. Y gracias, porque sabemos que tú nos vas a recibir con amor y nos vas a recibir con gozo. De la misma forma como el hijo pródigo recibió a ese hijo que había salido y que había decidido regresar. Y así como ese padre hizo fiesta cuando ese hijo regresó, tú también vas a hacer fiesta, vas a hacer fiesta por todos aquellos que van a regresar. Así, Señor, que hoy podamos tomar la decisión de volver a unirnos a ti y a buscar de tu presencia más que antes, con más pasión, con más anhelo. Y oramos, Señor, confiando en que tu presencia está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cerrar con este canto.